Queridos alumnos de la licenciatura en Derecho, soy yo de nuevo, su maestro Roberto de Valle, impartiendo la clase de comunicación oral y escrita de manera digital o electrónica por medio de este aparato que nos permite grabar la pantalla y grabar a su servidor a través de la webcam y a través de la tarjeta de video que tiene dentro de la computadora. Muy bien, vamos a hablar y a pasar a lo que nos compete, lo que es menester para nosotros. Vamos a hablar de los tipos de textos escritos. ¿Cuáles son los tipos de textos escritos? Te los muestro, simple. El tipo de texto escrito clásico narrativo tiene como característica que relata uno o más hechos imaginarios ocurridos en un tiempo y lugar determinados. Por ejemplo, el reportaje. ¿A qué me refiero con narrativo? Está narrando. Básico. A lo mejor sueno tonto, sueno grosero al decirles que el texto narrativo relata o narra, porque así funciona. No necesariamente tienen que ser hechos imaginarios, pueden ser obviamente cualquier tipo de situación ocurrida en la realidad o a través de la narración de un cuento o de una novela. Después está el texto descriptivo, el cual describe detalladamente objetos, lugares y personas. Pues ejemplos, catálogos, ¿no? Puntualmente está haciendo una descripción de productos. Después está el texto expositivo. El texto expositivo desarrolla y explica un tema con el propósito de informar de él. Ejemplo, la noticia. Con la noticia usualmente estamos explicando, informando y reproduciendo a veces información, exponiéndola. Después está el texto argumentativo, que es el que usualmente defiende, refuta, trata o busca de generar una opinión, y pues un ejemplo es el ensayo. Después está el texto instructivo, el cual entrega pasos, instrucciones, pautas o indicaciones a seguir. Es un reglamento o un manual, ¿no? Ahora, el texto, para hacerlo un poco más detallado, en los tipos de textos, la intención comunicativa del texto narrativo es que relata hechos que suceden a unos personajes, personas. El descriptivo cuenta cómo son los objetos, esas personas, los lugares, los animales, los objetos, esos sentimientos. El dialogado reproduce literalmente las palabras de unos personajes. Lo expositivo explica de forma objetiva unos hechos o un tema. Lo argumentativo defiende ideas con razones o argumentos. Esa es la intención comunicativa de cada uno de ellos. Responde a qué pasa, cómo es, qué dicen, por qué es así, qué pienso, qué te parece. Repito, responde a el narrativo a qué pasa, el descriptivo a cómo es, el dialogado a qué dicen, el expositivo, el informativo a por qué es así, el argumentado a qué pienso o qué te parece. El narrativo puede ser novelas, cuentos, les comentaba, noticias también, las noticias como los reportajes de ese género. También en el descriptivo pueden ser guías de viaje, novelas, cuentos, cartas, diarios. En el dialogado pueden ser piezas teatrales, diálogos en cuentos, novelas, entrevistas, guiones de cine también. Los expositivos o informativos pueden ser libros de texto, artículos de divulgación, enciclopedias, etc. En el argumentativo pueden ser artículos de opinión, críticas en prensa, etc. El tipo de lenguaje que se usa son verbos de acción, de narrar. Tipo de lenguaje, abundancia en el narrativo, los verbos de acción.
O sea, si estamos relatando, si el relato conlleva cierta cantidad de acciones, de sucesos, hechos. En cambio, en el descriptivo, como cuenta cómo son los objetos, pues hay una abundancia de adjetivos, ¿no? Porque hay que describir. En el dialogado hay acotaciones, comillas, guiones, expresiones, etcétera. En el texto expositivo o informativo, pues hay un lenguaje claro y conciso, más gris, más frío. Y luego en el argumentativo, pues básicamente no podríamos decir que no es necesariamente está casado con algún tipo de lenguaje, sino va a depender usualmente de quien eh, da el mensaje, ¿no? de su emisor. Bueno, y eso es todo por la clase de la semana 6. Igual vamos a ver un par de cosas que hay pendientes sobre ya el lenguaje oral. Espero que esta explicación haya sido clara y concisa y pertinente. Muchas gracias.